Entonces, tenemos un calvinismo, tenemos un protestantismo, van a surgir más subdivisiones. Listo. Pero resulta que esta idea de separarse del Papa, de romper con Roma, le parece atractiva a muchos reyes. En ese momento en Europa hay un territorio muy grande que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ese territorio es problemático en el sentido del poder porque no se hereda el poder, no hay un emperador que herede el poder al hijo, sino que cada emperador, una vez se muera, hacen una votación entre todos los príncipes. Haga de cuenta y caso que entre los alcaldes eligen el presidente, algo así. Cada subdivisión del imperio, del Sacro Imperio Romano, son provincias, son reinos chiquitos que tienen su propio rey y que cada vez que se muera el emperador hacen una votación y escogen entre esos reyes suelos, entre esos príncipes, escogen un rey, un emperador que los domine a todos, hasta cuando el tipo se muera o abdique, abdicar es darle la corona a otro, cosa que no va a ser muy común entre ellos. Entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico va a tener esa subdivisión, ¿sí? Esas varias provincias que son ligeramente independientes. El emperador no podía dominarlas a todas, porque pues si tienen ese poder de elegirlo, también ponen el poder de quitarlo. Entonces, el protestantismo va a calar bastante en muchos reinos del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, eso va a generar conflictos al principio y el emperador de turno que le toca resolver ese chicharrón se llama Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Va a ser rey de Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, y va a ser emperador de España. Entonces, en España se llamará Carlos I y en el Sacro Imperio Romano Germánico se llamará Carlos V. Entonces, él saca un tratado en 1555 y en ese tratado dice, no importa el credo religioso que escoja cada reino chiquitico dentro del imperio, siempre y cuando sea o católico o protestante. Y que el rey de ese pueblo, de esa provincia, de ese reino chiquito, tiene la potestad de decir que si él es católico, de ahí para abajo, cuius regio eius religio. Es decir, su religión, la religión del rey, es la religión del pueblo. Entonces, eso no se va a elegir. Es que yo, si el rey de turno es protestante, pues le tocó a usted volverse protestante. So pena de castigos. Entonces, esa va a ser principalmente las condiciones en 1555. Tiempo después, 1618, vamos a encontrar que en uno de esos reinos, que ya era protestante y ya tenía una larga tradición de reyes protestantes, va a subir al poder un señor que se llama Fernando II. Y Fernando II va en 1617 a tomar el poder y el tipo es católico y ese lugar es protestante. Y él quiere, lo odia, abomina a los protestantes y pues hace uso de esa facultad del antiguo tratado, que cuius regio eius religio. Es decir, si su religión es católica, de ahí para abajo todos. Pero ese pueblo llevaba rato de ser protestante. Entonces los impone protestantes a la fuerza y la gente no quiere. Muchos de los nobles, de la nobleza, de la gente aristócrata, no quiere convertirse al catolicismo de la noche a la mañana porque ya llevan una larga tradición. Entonces, lo que él hace es mandar funcionarios a todos los lugares donde viven los nobles a que se bauticen, a que acepten el catolicismo, y en una de esas le defenestran dos funcionarios. Defenestrar es empujar por la ventana y matar a una persona. Eso es defenestrar. Entonces, cogen y defenestran a los funcionarios. Ese tipo se emberraca porque dicen, no, 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 como así que no me están haciendo caso. Entonces, pues le comienza una guerra intestinal. Hasta ese momento, la primera etapa del conflicto es en Bohemia. Es una guerra interna en un reino pequeñito por motivos religiosos. ¿Listo? Los protestantes van a rechazar que el rey, no lo reconocen como rey. Dice, usted no, usted mandará en su casa, pero aquí no. Y ellos mismos escogen un rey, que es Federico V, que es protestante, obvio. Y se arma una guerra. ¿Listo? Esa guerra termina. ¿Vale? Esa guerra termina con una batalla sangrienta. Todas las batallas que van a ser muy sangrientas. Por motivos religiosos, pero después era por motivos políticos. Entonces pierde Bohemia.
contra las tropas católicas que ha logrado reunir Fernando II, y termina en 1620. ¿Listo? Entonces es en ese 1620 la primera etapa, 1618-1620. Al perder Bohemia, se declara, una vez se modifica la ley para que el rey de Bohemia sea hereditario, tampoco sea votado como se solía hacer en el imperio, ¿no? Entonces sea hereditario, pues claro, si el anterior era católico, el siguiente por crianza va a ser católico, por conservar el poder y los lazos de alianzas que tiene, le conviene ser católico y le toca ser católico. Entonces, Bohemia va a quedar sometida al Sacro Imperio Romano Germánico, no va a tener autonomía y va a perder los derechos que tenía antiguamente, pues por aquello del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Listo? Entonces, la segunda etapa del conflicto la vamos a tener en 1625-1629. Ya habían conflictos, ya en Francia, por ejemplo, hacen el chistecito de que se va a casar para unificar el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Casan a una chica protestante con un chico católico y mientras los van a casar, mientras hacen los preparativos, invitan a todos los protestantes en Francia. Que en Francia se van a llamar hugonotes, y allá les cambian el nombre. Entonces, los hugonotes están en más de 7000 hugonotes ahí en la fiesta, y mientras están en los preparativos de la fiesta y están llegando, le hacen un atentado a un dirigente protestante. El protestante, pues evidentemente el hugonote se indigna y que por favor, que como así, que esto es ¿de qué trata eso si esto es una fiesta? Y de un momento a otro hay una masacre, más de 7000 personas. Esos hugonotes todos los matan, son protestantes, es una guerra de religión. Sí, se dan varios frentes, especialmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero este va a ser uno de los tantos episodios. Irlanda va a tener otro episodio parecido, igual de sangriento y monstruoso y cochino. Entonces van a ver esos ataques, esa persecución hacia toda forma de disidencia cristiana. ¿Listo? Entonces la segunda etapa del conflicto va a suceder que Dinamarca ingresa a la guerra. Dinamarca es una puntica, un cachito que está arriba entre Francia, Bélgica y el Imperio Austrohúngaro. Dinamarca tenía un rey que se llamaba Cristian IV. Cristian IV en realidad no tenía motivos religiosos, pero la Francia le propone, le dice, mire, yo le doy plata y usted me desestabiliza ese Sacro Imperio Romano Germánico, porque Francia tiene el chicharrón de que al sur tiene España, que son los Habsburgo. La familia de los Habsburgo en el poder, es la dinastía de los Habsburgo, la casa de los Habsburgo. Y en el oriente tiene al Sacro Imperio Romano Germánico, que son otra vez los Habsburgo en el poder. Entonces, es Francia que quiere agrandar, pero como si esa gente es muy poderosa, entonces le paga a Dinamarca para que le monte la espantosa a ellos y ellos puedan invadir. Y Dinamarca va a salir perdiendo, se va a firmar una paz de Lübeck, no sé cómo se pronunciará bien, en 1629. ¿Listo? Cabe anotar que la entrada de Dinamarca a esa guerra no fue que hay buenas, vine y clavé banderines. No, eso fue guerra y ríos de sangre y muchas personas murieron. Entonces, en un conflicto religioso. ¿Listo? Porque ahí es donde los bastiones católicos, o sea, la gente católica dispuesta a defender su fe, va a morir en manos protestantes. ¿Listo? Aunque Cristian IV no tenía interés en expandir el protestantismo ni de defender el catolicismo, pero va a entrar en medio de esa guerra. ¿Listo? La siguiente etapa del conflicto la tenemos en 1631, fíjate, los 2 años. Y va a terminar en 1635. Es la etapa donde ingresa Suecia. Suecia, el país de Suecia es donde se reparten los premios Nobel. Allá Suecia tenía un rey que se llama Gustavo Adolfo. Gustavo II Adolfo. Y ese Gustavo Adolfo, otra vez Francia vuelve y le paga. Yo le doy platica y usted va y me desestabiliza el Sacro Imperio Romano Germánico, pero además no me va a atacar las tropas francesas que van a estar también allá invadiendo, y además no me va a imponer el protestantismo. Me deja la gente sana, la gente que es católica me la deja católica. ¿Listo? Brevemones,
demonios. Y hacen un pacto y le pagan al rey de Suecia, y el rey de Suecia llega, pero pues el rey de Suecia es donde malas que se muere en la primera batalla que tienen. O sea, se muere al ratico. Entonces no alcanza a resistir mucho. Sin embargo, los suecos van a seguir teniendo permanencia en el Sacro Imperio Romano Germánico y van a seguir matando y van a seguir aniquilando y van a seguir haciendo una protesta bastante agresiva. Ya la cuarta etapa, eso termina en 1635, pero ahí posteriormente empieza la otra etapa, que termina en 1638, que es donde se cumplen 30 años de cuando empezó 1618. Entonces, Francia oficialmente le declara la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico y pues el conflicto es bastante agrio y termina en una confrontación, en una paz, en un tratado de paz que se llama la Paz de Westfalia. ¿Listo? Entonces, mientras eso ocurre, mucha gente en Inglaterra también está viviendo lo mismo. Mucha gente no está de acuerdo con que el rey se haya independizado del Papa, siendo católicos, y que haya fundado una nueva iglesia en la que el man en realidad no tenía ningún motivo teológico ni filosófico, sino que el tipo quería divorciarse, sin vergüenza. Entonces, mucha gente está confundida y comienzan a surgir nuevas y nuevas versiones. Por ejemplo, salen los cristianos bautistas, que son los que consideran que usted debe bautizarse es cuando ya está grande, no chiquito, porque usted no tiene uso y razón, usted no puede determinar si eso está bien o está mal. Luego salen los bautistas van a comenzar a migrar. Los puritanos que dicen, no, vamos a rechazar toda forma de cristianismo, vamos a hacer el ejemplo como Adán y Eva, pero con ropa. Entonces van a vestir hasta aquí y hasta aquí. Entonces, todas esas gentes sienten que está muy, muy pesado el ambiente y cogen un barquito y abradan del parche. Por allá dijeron que un tal Colón descubrió unas nuevas tierras, vamos a ver qué tal nos va, qué quita que sea paraíso. Llegan a esas nuevas tierras que los españoles habían estado, pero no habían visto mucha población y no, les aburrió, no vieron oro, no vieron ciudades y chao. Entonces llegan los tripulantes de Mayflower que son puritanos, gente de otra corriente religiosa. Llegan, eh, se están muriendo de hambre porque no son las mismas condiciones geográficas. Entonces, al estar en esas condiciones geográficas adversas, se están muriendo de hambre, ahí es cuando aparece pues el mito, porque no hay mucha evidencia que cuadre. El mito de que desaparecen los indígenas Chippewa, aunque muy probablemente sí desaparecieron, pero lo que es mito es la manera como desaparecieron y el intercambio como fue. ¿Listo? Entonces llegan los indígenas, los socorren de que están muriendo de hambre, les dan un pavo en acción de gracias a Dios, no a los indígenas, a Dios. Ellos cada año celebrarán el Día de Acción de Gracias. Es tan importante porque con ese acto se funda Estados Unidos. ¿Sí? Sobre la base de que Dios los escogió a ellos y les dio prosperidad para poder seguir existiendo en el momento en el que más lo necesitaban. Entonces, a los indígenas después los van a eliminar. Van a decir que el indígena inocente es el indígena muerto. Ya se solucionó, ya no hubo ni siquiera hubo mestizaje. Es decir, el racismo no les da para mezclarse con un indígena. Porque eso es como tener relaciones sexuales con un animal. Así de sencillo. Entonces allá no van a haber mestizos, ni calpamulatos, ni zambiagos, ni lobos, ni chinos, ni jíbaros, ni nada. Porque todas esas castas de la Nueva España que nombré allá no tienen cabida. Ya son blancos elegidos por Dios para estar ahí porque Dios así lo dispuso con su destino manifiesto. Y comienzan a llegar lentamente más barcos. Cada barco tiene una corriente religiosa distinta. Y por eso se van a separar en colonias. Sí, mire, muy bacano, muy bonito tú, pero hasta allí que haya más tierra. Y así se van formando 13 colonias, cada uno con una versión distinta del cristianismo, de tal modo que cuando se lleguen a independizar en un futuro, será por cuestiones religiosas que no, se unen, pero no tanto, cada uno con su rancho aparte. Entonces, eso fue la guerra de reforma. Ahora, ¿cómo responde la iglesia con la reforma? Eso fue el aspecto bélico, el aspecto guerrero de la reforma. Ahora el aspecto artístico y teológico, ¿sí? Doctrinal. La iglesia responde y hace es un concilio, que es una reunión de muchos sacerdotes, muchos obispos, para ver, bueno, ya intentemos dialogar con Lutero, porque al principio no le paran bolas y al otro año ya como que está separando poder. Entonces, hacer el concilio de Trento. En el concilio de Trento comienzan a examinar qué es lo que protesta Lutero, y no solo él, sino bastante gente que se le ha unido al coro a protestar y a sacar su propia versión de cristianismo. Entonces, admiten algunas verdades y otras las aclaran.
Y en este orden de ideas se refuerza la Inquisición, que la Inquisición principalmente va a perseguir, es, al principio la brujería era considerada mitología. En la Edad Media, mira que las brujas no eran como una gran preocupación. Entonces van a perseguir necesariamente a los herejes, a los que traicionan al Papa. Entonces la Inquisición se va a sofisticar en el tema, ¿sí? Va a comenzar a perseguir, y a perseguir, y a perseguir. Pero mira tú que la Inquisición fue la menos sanguinaria, porque los protestantes, por ejemplo en Edimburgo, en Escocia, van a llevarse por delante a más de 30.000 mujeres y niños, es decir, con una acusación re sencilla, o sea, yo me soñé que un fantasma tenía su cara. Eso era evidencia sustantiva de que usted tenía comercio con Satanás. Entonces, los protestantes se van a llevar por delante 30.000, 50.000 mujeres en Alemania y 30.000 en Escocia. Eso va a ser terrible porque se muere la chica y muere el marido porque el marido supuestamente permitió que la chica fuera bruja, porque tenía una cicatriz extraña, porque tenía un lunar aquí y nadie se lo había visto y ese lunar es la marca del comercio sexual que hizo con Satanás. Entonces, esa cacería de brujas se va a incrementar ahí. El catolicismo también va a hacer lo propio, pero no va a ser tan salvaje y tan inescrupuloso porque la Inquisición tenía métodos escritos y comprobaciones mediante preguntas. Por eso se llama Inquisición, porque pregunta hasta el final, hasta inquiere. Entonces, eh, en este contexto, también va a haber una respuesta doctrinal que es la creación de la nueva orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los jesuitas van a ser una parte muy eximia del catolicismo que va a procurar el estudio del cristianismo y de todas las verdades para poder defenderlas de la fe y para poder responderle a cada protestante, a cada cosa en un evento que se llama la Contrarreforma. España crea la Contrarreforma y la Contrarreforma es artísticamente el barroco. El barroco es exagerar en forma. Si antiguamente Tantico hacían así adornitos, en el barroco esto va a tener severos ramilletes, así como cuando yo hago un 5 en el salón, eso es barroco. Entonces va a tener la ornamentación posible y oros, lentejuelas, diamantes y el ornato y la capacidad expresiva de los cuadros es mucho más fuerte. Esto es del Renacimiento. En el Renacimiento eran expresivos, pero en el barroco va a ser, mejor dicho, los santos, las esculturas de los santos van a casi que a llorar sangre de mentiras, pero va a ser muy realista. Las iglesias se van a recontrarrevestir de lujo, pero el lujo es para impresionar, para que la gente que estaba acostumbrada a vivir en una choza no hubiera visto nada en su vida parecido a una choza y entraran a una iglesia, sucumbieran ante tanta belleza. Entonces, para que lo piensen dos veces, al menos por un motivo estético. Si ya, supongamos, la gente no está preparada para entender algo doctrinal y filosófico, al menos lo entienda por la estética. Entonces, en el barroco se va a exagerar las formas y los colores, las texturas, y el barroco va a ser el epítome del arte. ¿Listo? El barroco va a estar en la literatura, va a estar en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Va a haber muchas formas en las que el barroco es una respuesta de la iglesia. ¿Listo? Pero artísticamente es muy bello. ¿Sí? Las obras del barroco son demasiado eximias. Entonces, eso va a ser a grandes rasgos el movimiento de la reforma contra reforma y las guerras de religión, también ya conocidas como Guerra de los 30 años.